Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, os doy la bienvenida no solo a un nuevo vídeo más en este canal de fotografías, sino también al año 2022. ¡Feliz año a todos! Veas cuando veas este vídeo, este es el primer vídeo que grabo y publico en el año 2022, así que felicidades para todos y os deseo un gran año. Y creo que es un buen momento para también hacer un poquito de, propósito de mejora, y en este caso, en este vídeo, yo os voy a proponer 5 propósitos que creo que son muy interesantes y de hecho me lo voy a aplicar yo también a este año 2022 para ser mejor fotógrafo, o al menos para intentar seguir trabajando en el camino, este maratón que es la fotografía, y seguir dando pasos hacia adelante. Vamos a ver si alguno de ellos os sirve, todos os sirven, o al menos pasamos un rato entretenido hablando de fotos. Primer propósito para este 2022, llevar la cámara siempre encima. Y ya sé que a veces no se puede por 1000 circunstancias, pero hay que intentar llevar la cámara mucho tiempo encima. ¿Por qué? Porque ya sea que la lleves en la bolsa, en la mochila, colgada del hombro, lo que sea, al final no es una excusa, pero sí que es una motivación para poder hacer fotos, porque ya sé que me vais a decir, bueno, pero ya tengo una cámara encima siempre, la cámara del móvil. Pero el móvil es una herramienta multipropósito que nos sirve para, no sé, 1.000.000 de cosas. La cámara de fotos no, la cámara de fotos sirve para hacer fotos, y cuando salimos a hacer fotos, realmente es como si, al tomar la cámara en las manos, es como si alguien pulsara un interruptor de on, en el cual encendemos el modo fotógrafo y parece que de repente empezamos a ver como un fotógrafo y empezamos a ver la realidad de otra manera. Entonces, al final llevar la cámara encima es siempre una manera de tener ahí algo que siempre nos va a recordar el hecho de tener la posibilidad de hacer fotografía, no solamente fotografía casual, sino de hacer fotografía un poquito más pensada, ¿no? Puede que pase un día, 2 días que no hagamos ninguna foto, una semana que la llevemos todo el día cargando y no hagamos nada, pero de verdad os va a servir como una motivación para hacer fotografía, porque al final tenéis que pensar una cosa, que esto es así: si hacemos muchas fotos, mejoraremos antes. Al final esto es como tocar un instrumento, como pintar, como dibujar, la práctica hace al maestro. Segundo propósito, que viene un poquito en relación: agendar un tiempo específicamente y exclusivamente para fotografiar. Precisamente por lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? Que no todos podemos hacer eso y llevar la cámara siempre encima, o no nos apetece, o no nos motiva el llevar ese peso encima siempre, ¿no? Bueno, pues lo que sí que podemos hacer es agendar un tiempo exclusivo para salir a fotografiar, ya sea esa hora que tienes por ahí los domingos que no haces nada productivo, sal con tu cámara de fotos y esa hora al menos dedícala al 100% a fotografiar. Métete en tu mundo, métete en tu universo y fotografía. Porque muchas veces estamos rodeados de distracciones, rodeados de un montón de problemas, de cosas, de situaciones de 1000 colores, y al final la fotografía es algo que nace muy del interior. Entonces tenemos que estar más o menos concentrados para poder realizar un buen trabajo fotográfico, sobre todo si estamos en la ciudad, porque en la ciudad ya sabéis que estamos demasiado expuestos a estímulos, a ruidos, a gente, a caos, y es muy complicado y tenemos que concentrarnos. Entonces, agendar un tiempo específico al menos una vez a la semana os puedo asegurar que os va a funcionar para seguir dando pasos adelante en vuestra fotografía. Tercer propósito: buscad 12 autores, 12 grandes fotógrafos, ya sean clásicos, ya sean actuales, ya sea una mezcla de ellos, pero 12 autores que os comprometáis con vosotros mismos a estudiarlos. Al final tenemos muchísima información en internet y podemos encontrar trabajos, la vida, cómo fotografiaban, incluso dependiendo de la época en la cual elijamos al fotógrafo, tendremos incluso entrevistas en vídeo, etc. Vamos a dedicar un mes entero a cada uno de ellos, vamos a repartirlos a lo largo del año. Es bastante asequible, yo creo, porque digamos que nos va a ayudar primero a centrarnos en cada autor, a estudiarlo de verdad, a no pasar simplemente como hacemos en Instagram así por autores, sino no darnos cuenta realmente del trabajo y del cuerpo de obra que tienen, y además sobre todo del espíritu que nos quieren transmitir tanto con sus fotos como con su forma de fotografiar. Cada uno encontrará lo suyo, cada uno os gusta un tipo de fotografía. Investigad un poquito, y si queréis alguna ayuda, en la lista de reproducción que tengo en mi canal sobre grandes autores, grandes fotógrafos, podéis sacar muchas ideas. Cuarto propósito, y esto de verdad os va a ayudar: plantearos el hacer al menos un taller fotográfico este año 2022.
un workshop fotográfico, ya sea conmigo en robertomasfoto.com, que ya veis que tenéis ya publicadas un montón de fechas, un montón de ciudades, y si no encontráis la vuestra, desde luego en el boletín que podéis suscribiros con vuestro correo electrónico, pues mensualmente se os va a mandar información de las novedades, tal como se vayan publicando, para que poder reservar antes que nadie vuestra plaza y haceros con la vuestra. Ya sea conmigo, ya sea con otro compañero, de verdad, plantearos hacer al menos un workshop fotográfico este año, porque son aceleradores, son motivadores, son inspiradores. Vais a volveros con un montón de herramientas visuales, con formas de hacer las cosas de manera que no pensabais que se podían hacer y que os van a abrir nuevas puertas creativas. Así que, de verdad, os recomiendo no solo los míos, sino también el de otros compañeros que seguro que os van a poder ayudar. Y quinto propósito. Este año 2022, olvídate tanto de mirar por internet, de invertir tanto tiempo en ver comparativas, de estar pendiente de, de la cacharrería, de lo nuevo, de que si tienes un nuevo equipo que comprar, que si el tuyo ya no te vale, que es este objetivo, que cuál es mejor, esta cámara o la otra. Bueno, plantéate que para ser mejor fotógrafo, lo que tienes que trabajar es en tu fotografía, no en mejorar el equipo. Obviamente, si el equipo te está limitando, si el equipo se queda corto para lo que tú quieres hacer, desde luego, plantéate el cambio. Pero, de verdad, no penséis tanto en que la cámara va a hacer magia resolviendo los problemas que solo vosotros podéis resolveros creativamente y de manera activa, educando la vista, fotografiando más, estudiando un poquito lo que estáis fotografiando y qué queréis fotografiar, y simplemente el comprar un nuevo equipo va a ser lo que de repente va a cambiarlo todo, porque no lo va a hacer, aunque las marcas lo dicen, ya os digo yo que no funciona. Así que este año dedicad mucho más tiempo a fotografiar y menos tiempo a ver cacharrería, porque de verdad que no os va a ayudar tanto como el salir a hacer fotos. Y bueno, hasta aquí estos 5 propósitos, espero que alguno de ellos os sirvan, alguno de ellos os inspiren para seguir este año 2022 mejorando vuestra fotografía. A mí me tendréis con vosotros en este canal de YouTube con vídeos semanales y por supuesto en mi canal de Instagram con mis fotos más personales en @robertomasf. Os animo a que os suscribáis, hombre, y además así veis también mi trabajo fotográfico. Nada más, un saludo, feliz año y nos volvemos a ver haciendo muchas más fotos.